Hola, en este vídeo veremos los temas 4 y 5, correspondientes respectivamente a la prueba chi cuadrado para tablas cruzadas y a la familia de contrastes no paramétricos. Dentro de esta última familia vamos a ver tres contrastes, que son dos de ellos alternativas a la prueba T para muestras independientes y a la prueba T para muestras relacionadas. Estos contrastes son respectivamente la prueba U de Mann-Whitney y la prueba T de Wilcoxon. En tercer lugar, veremos un contraste que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es en realidad una prueba de bondad de ajuste. Empezamos, pues, con la prueba chi cuadrado para tablas cruzadas. La prueba chi cuadrado nos permite comprobar si existe o no independencia entre dos variables categóricas, es decir, dos variables que pueden ser nominales u ordinales, que han sido combinadas en lo que se conoce como una tabla cruzada o una tabla de contingencia. Esta tabla contiene una serie de filas y de columnas y en las filas se colocan las categorías de una de las variables y en las columnas las categorías de la otra variable. Como vemos aquí tenemos dos variables que llamaremos A y B y tanto A como B tienen dos categorías que etiquetaremos como A1 y A2, B1 y B2. La tabla de contingencia es simplemente una tabla de frecuencias que contiene en su interior tantas casillas como cruces haya entre las categorías de las dos variables. En este caso es una tabla de 2 por 2, es decir, tenemos dos categorías en las filas y dos categorías en las columnas. Por lo tanto, la tabla resultante tiene 4 casillas. Esas 4 casillas son las que vemos etiquetadas como N11, N12, N21 y N22. Los subíndices nos indican la fila y la columna donde se encuentra esa frecuencia, es decir, que N12, por ejemplo, sería el número de sujetos que se encuentran simultáneamente en la categoría 1 de la variable A y en la categoría 2 de la variable B. Y N21, por ejemplo, sería el número de sujetos que se encuentran simultáneamente en la categoría 2 de A y en la categoría 1 de B. Del mismo modo, tenemos tanto para filas como para columnas los totales de fila y los totales de columna, que nos indican el número de sujetos que están respectivamente en esa fila o en esa columna. En el caso de las filas, por ejemplo, este total nos indica el número de sujetos que están en la primera categoría de la variable A y en cualquier categoría de la variable B, que se indica por ese símbolo más. Del mismo modo, tenemos los totales de columna, por ejemplo, este total nos indica el número de sujetos que se encuentran en cualquier categoría de A y en la categoría 2 de la variable B. Si sumamos esos totales de fila y de columna, obtenemos el total de la tabla que aparece representado en la esquina inferior derecha, es decir, n. Pues bien, puesto que tenemos dos posibilidades, que son que las dos variables sean independientes o que las dos variables estén relacionadas, tendremos también dos tipos de frecuencias, que son, por un lado, las frecuencias observadas, las que hay de hecho en la tabla, y por otro lado, las frecuencias esperadas por la hipótesis nula, que llamaremos simplemente frecuencias esperadas, y que corresponden al caso estricto de independencia entre las dos variables. ¿Cómo se obtienen estas frecuencias esperadas? Pues estas frecuencias se obtienen a partir de la probabilidad de sucesos independientes. Si recordamos, si dos sucesos eran independientes, la probabilidad de que se dieran conjuntamente era igual al producto de sus probabilidades individuales. En el caso de la tabla de contingencia, podemos asumir que si las categorías I de la variable A y J de la variable B son independientes entre sí, pues cumplirán entonces con esta ley y por lo tanto su probabilidad conjunta será igual al producto de sus probabilidades. De este modo, utilizando las frecuencias de la tabla, la probabilidad correspondiente a estar en la categoría I de A será igual a la proporción de sujetos que están en esa categoría de A en la tabla de contingencia, es decir, la frecuencia correspondiente al total de la fila de la variable A dividido por el total de sujetos, y lo mismo para el caso de la variable B, es decir, la probabilidad de estar en la categoría J de la variable B
será igual al número de sujetos que hay en esa categoría J dividido por n, esto es la proporción de sujetos que están en la categoría J de la variable b, y esto nos dará como resultado el producto de ambos totales de fila y de columna divididos por el cuadrado de n. Puesto que lo que nos interesa no es obtener una probabilidad, sino una frecuencia, si la multiplicamos por n, obtendremos esa frecuencia, de modo que, como vemos, simplificando, la frecuencia esperada puede obtenerse a partir del producto de los totales de fila y columna para una casilla dada dividido por el total de sujetos. Es decir, que si yo quiero saber cuál es la frecuencia esperada para esta casilla, tendré que tomar el total de fila correspondiente a esa casilla, multiplicarlo por el total de columna correspondiente a esa casilla y luego dividir el resultado por n. De ese modo obtendré la frecuencia esperada. Y por supuesto, una vez que tenemos tanto las frecuencias observadas como esperadas para una misma tabla, la prueba se va a basar en las diferencias que existen entre lo observado y lo esperado por la hipótesis nula. Veamos entonces cuáles son los pasos para llevar a cabo este contraste. De entre las dos posibilidades que existen dentro de la tabla de cruzada, que son que las variables a y b sean independientes o que las variables a y b estén relacionadas, la primera es la que va a corresponder a nuestra hipótesis nula. Como recordamos, la hipótesis nula siempre plantea la ausencia de efectos. Por lo tanto, si estamos buscando una asociación entre dos variables, la hipótesis nula dirá que esas dos variables no están asociadas, no están relacionadas y, por tanto, nuestra hipótesis nula es la hipótesis de independencia. De modo que lo que esperamos es que no haya diferencias entre lo observado y lo esperado por la hipótesis nula. El estadístico de contraste, que podemos ver aquí debajo, se basa precisamente en esas diferencias entre lo observado y lo esperado, que como vemos se elevan al cuadrado para convertirlas en positivas, todas ellas. Esta diferencia al cuadrado entre lo observado y lo esperado se pondera por el total de la frecuencia esperada para esa misma casilla y el valor de chi cuadrado se obtiene a partir de la suma de todas estas diferencias para las distintas casillas de la tabla. Recordemos que una tabla tiene dimensiones n por m, donde n es el número de filas y m es el número de columnas. Por ejemplo, en la tabla que vemos aquí representada, tenemos 2 filas y 2 columnas, por lo tanto es una tabla de 2 por 2 y también, por lo tanto, tendríamos que sumar en ese caso los totales de las 4 casillas que contiene la tabla. Si tuviésemos una tabla de 2 por 3, tendríamos que sumar 6 valores y así sucesivamente. Una pega de la prueba chi cuadrado es que, puesto que se trata de una prueba que utiliza una distribución de probabilidad continua para ajustar datos que son en realidad discretos, es decir, la distribución chi cuadrado es una distribución para variables continuas, mientras que una tabla de contingencia es una tabla de frecuencias y por lo tanto contiene valores discretos. Este problema hace que cuando la tabla contiene poca información, corramos el riesgo de cometer un error tipo 1. El error tipo 1 consiste en rechazar una hipótesis nula cuando de hecho deberíamos haberla aceptado. Y esto se debe a que en esos casos el valor de chi cuadrado está relativamente inflado. Por lo tanto, puede llevarnos a cometer este tipo de errores. Para evitar cometer un error tipo 1, cuando la tabla tiene poca información, existe una fórmula para calcular chi cuadrado, pero con lo que se llama la corrección por continuidad. En nuestro caso, la corrección la aplicaremos sumando o restando 0,5 a la diferencia entre lo observado y lo esperado. ¿En qué casos deberíamos aplicar esta corrección? Como hemos dicho, se trata de una corrección que hay que aplicar cuando la tabla contiene poca información y consideramos que contiene poca información cuando es una tabla muy pequeña o cuando en alguna casilla tenemos una frecuencia observada demasiado baja. Concretamente, consideramos que una tabla es muy pequeña cuando es de tamaño 2 por 2, como esta tabla que tenemos en la imagen. Es decir, que si la tabla tiene solo 2 filas y 2 columnas, que es la tabla más pequeña posible, en ese caso consideraremos que es necesario hacer la corrección por continuidad. Y el otro caso posible es cuando en alguna de las casillas de la tabla hay menos de 5 elementos, hay menos de 5 sujetos. Si hay menos de 5 sujetos en alguna de las casillas
de la tabla, entonces también deberemos aplicar esta corrección. Bien, ¿y en qué consiste la corrección? Como hemos dicho, consiste en sumar o restar 0,5 al resultado de restar la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. ¿En qué caso sumaremos 0,5? Pues si la diferencia entre lo observado y lo esperado nos sale negativa. En ese caso, le sumaremos 0,5 al valor de esa diferencia. Por el contrario, si la diferencia nos da positiva, entonces le restaremos 0,5 al resultado. Como vemos, el efecto que tiene esto es reducir el valor de la diferencia, puesto que una vez que se eleva al cuadrado, todas ellas serán positivas, de modo que el valor del h cuadrado con la corrección será menor que el valor del h cuadrado sin la corrección. Y por lo tanto, será más difícil cometer un error tipo 1 con el valor corregido que con el valor sin corregir. Este estadístico chi cuadrado tiene unos grados de libertad que son equivalentes al número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1. Es decir, en una tabla de 2 por 2 tendríamos un grado de libertad, resultado de multiplicar 1 por 1. El valor crítico de chi cuadrado lo buscaríamos en la tabla correspondiente para los mismos grados de libertad que chi cuadrado observado, es decir, para el número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1, y para una probabilidad de 1 menos alfa. Fijémonos que se trata, por tanto, de un contraste unilateral, es decir, no tenemos dos zonas de rechazo, cada una con un valor de alfa medios, sino una única zona de rechazo situada en la cola derecha y cuya probabilidad vale alfa. Por tanto, la probabilidad acumulada hasta ese valor es 1 menos alfa. ¿Por qué ocurre esto? Tenemos que recordar que la distribución chi cuadrado es una distribución que empieza en cero. Por lo tanto, el valor más bajo que puede adoptar una variable chi cuadrado es 0. Y si nos fijamos en la fórmula correspondiente al estadístico de contraste, veremos que chi cuadrado valdrá 0 cuando no haya diferencias entre lo observado y lo esperado en ninguna de las casillas. Por lo tanto, toda la zona izquierda de la distribución chi cuadrado es zona de aceptación. De modo que la zona de rechazo se encuentra toda ella localizada en el caso de los valores más altos de chi cuadrado y por eso está toda ella situada en la zona derecha. Por último, tomaremos la decisión en función del valor de chi cuadrado observada comparado con el valor de chi cuadrado crítica. Puesto que la cola derecha es la zona de rechazo, si chi cuadrado observada es mayor que chi cuadrado crítica, entonces se encontrará en esa zona. Y por el contrario, si chi cuadrado observada es menor o igual que chi cuadrado crítica, se encontrará en la zona de aceptación. En el caso de la tabla que tenemos a la derecha, podemos ver la diferencia entre frecuencias esperadas y frecuencias observadas y lo que representan unas y otras. En este caso, podemos ver que tenemos una muestra de 200 sujetos, de los cuales 100 son hombres y 100 son mujeres, y de los cuales también 90 son fumadores y 110 son no fumadores. En este ejemplo hipotético vemos que en el caso de los hombres, la mayoría, el 70%, se encuentran en la categoría fumador, mientras que solo el 30% está en la categoría del no fumador. Mientras que en las mujeres se da el patrón opuesto, es decir, el 80% de las mujeres se declaran no fumadoras y solo el 20% se declaran fumadoras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta tabla refleja una asociación grande entre el hecho de fumar o no y el hecho de ser mujer u hombre. En el caso de los hombres, estarían asociados con la categoría fumar, puesto que vemos que la mayoría de los hombres son fumadores, mientras que en el caso de las mujeres estaría asociado con no fumar, puesto que la mayoría de las mujeres son no fumadoras. Esto implica una asociación entre las dos variables clara en este sentido, y lo que plantearía la hipótesis nula son otras frecuencias para esta misma tabla, que son las que vemos escritas en rojo. Si las dos variables fuesen totalmente independientes, las frecuencias que deberíamos encontrar en la tabla se corresponderían de manera unívoca con los totales de fila y de columna. Fijémonos, por ejemplo, que dado que en la tabla la mitad de los sujetos son hombres y la otra mitad son mujeres,
Si las dos variables no estuviesen relacionadas, si las dos variables fuesen independientes, entonces la mitad de los la mitad de los fumadores deberían ser hombres y la otra mitad deberían ser mujeres. Y eso es efectivamente lo que dicen las frecuencias esperadas correspondientes a esa categoría, y lo mismo en el caso de los no fumadores, la mitad son hombres y la otra mitad mujeres. Por lo tanto, se respetan las proporciones correspondientes a las categorías de la variable fila dentro de la tabla de contingencia. Si lo miramos por columnas, vemos que del total de 200 sujetos, la mayoría son no fumadores y algunos menos son fumadores. Si nos vamos a la tabla correspondiente, por lo tanto, debería haber ligeramente más no fumadores que fumadores, independientemente de que los sujetos fueran hombres o mujeres. Y así es, hay más no fumadores que fumadores, tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, se respetan las proporciones de columna dentro de las frecuencias de la tabla de contingencia. Veamos ahora un ejemplo de cómo se lleva a cabo este contraste. En este ejemplo tenemos una tabla de dimensiones 2×3 que contiene las categorías de dos variables, que son por un lado la religiosidad, que contiene dos categorías, religioso y no religioso, y la variable estado civil, que contiene tres categorías, soltero, casado y viudo. Tenemos una muestra de 20 sujetos, de los cuales conocemos tanto su estado civil como su religiosidad, y hemos cruzado sus frecuencias en esta tabla, de modo que, como vemos, en las casillas están los 11 sujetos que se declararon religiosos y los 9 sujetos que se declararon no religiosos, y por otro lado, en cuanto al estado civil, tenemos 6 sujetos solteros, 8 sujetos casados y 6 sujetos viudos. En el cuerpo de la tabla, en las 6 casillas centrales correspondientes a esta tabla de 2×3, está el número de sujetos que están simultáneamente en cada uno de los cruces de categorías. Puesto que se trata de una prueba chi-cuadrado, lo que pretendemos es comprobar si estas dos variables son independientes o, por el contrario, si están relacionadas. Si inspeccionamos la tabla y las frecuencias correspondientes, vemos que aparentemente hay relación entre las dos variables. Por ejemplo, si nos fijamos en cuanto a los solteros, la mayoría de ellos se declaran no religiosos. Y en el caso de los viudos se da el patrón opuesto, la mayoría de ellos se declaran religiosos. En el caso de los casados, hay una mayoría de ellos que se declaran religiosos, pero la diferencia no es tan exagerada. Da la impresión, por tanto, que el ser soltero está asociado con ser no religioso, mientras que ser viudo estaría asociado con ser religioso, y lo mismo ocurre para el caso de los casados, aunque con menor intensidad. La hipótesis nula, por supuesto, plantea que estas dos variables son independientes. Por lo tanto, esa será nuestra primera especificación. Plantearemos las hipótesis nula y alternativa. Esas serían nuestras hipótesis nula y alternativa. Y lo siguiente que deberíamos hacer es calcular las frecuencias esperadas correspondientes a cada una de las 6 casillas de la tabla. Como hemos dicho, para cada casilla tomaremos el total de la fila correspondiente, lo multiplicaremos por el total de la columna y luego lo dividiremos entre el n, que en este caso es de 20. Fijémonos en la primera casilla, el total de fila correspondiente es 11, el total de columna correspondiente es 6, de modo que 11 por 6 me da 66, lo divido entre 20 y eso me da 3,3, es decir, que en esta casilla se esperaría que hubiese 3,3 sujetos. En la siguiente casilla multiplico 11 por 8, que me da 88, lo divido entre 20 y eso me da 4,4 para esa casilla. Y en el caso de la tercera casilla, de nuevo multiplico 11 por 6, lo divido entre 20 y eso me vuelve a dar 3,3. De modo que esas serían las frecuencias esperadas correspondientes a esas tres casillas. Si sumamos las tres frecuencias, veremos que 3,3 más 3,3 son 6,6, más 4,4 nos da exactamente 11. Es decir, las frecuencias esperadas suman por fila lo mismo que las frecuencias observadas. Y veremos que esto ocurre también por columna. Pasamos a la siguiente fila, donde tenemos 9 sujetos. El total correspondiente a la primera casilla sería, por tanto, 9 por 6, que son 54, entre 20, 2,7. Y si nos fijamos,
Sumando 3,3 más 2,7 obtenemos el total de esa columna, que es 6. Y ahora hacemos lo mismo con el resto de casillas. Pasamos a la siguiente, tendríamos 9 por 8, que son 72, dividido entre 20 nos daría 3,6, que sumado a 4,4 nos da un total de 8. Por lo tanto, de nuevo aquí se reproduce el total de la columna correspondiente. Y ya por último, volvemos a obtener 2,7 para la última casilla. De modo que ahí tenemos las frecuencias observadas por un lado y las frecuencias esperadas por otro para las casillas de la tabla. Ya estamos en disposición, por tanto, de pasar al segundo paso, es decir, calcular el valor de chi cuadrado observada. Puesto que tenemos dos fórmulas de chi cuadrado, una con corrección y otra sin ella, lo primero que tendremos que hacer es ver si la tabla precisa o no de la corrección. No es una tabla de 2 por 2, es una tabla de 2 por 3, por tanto, en cuanto a dimensiones, no necesitaríamos hacer la corrección, pero si nos fijamos ahora en las casillas de la tabla, veremos que en varias de ellas hay menos de 5 sujetos observados. Por ejemplo, aquí tenemos solo un sujeto, aquí tenemos solo 3 sujetos y aquí tenemos solo un sujeto. De modo que hay más de una casilla con menos de 5 sujetos observados. Bastaría con que hubiese una de ellas, pero en este caso tenemos que la mitad de las casillas de la tabla están en esta situación. Por lo tanto, tendremos que aplicar la corrección a la hora de calcular chi cuadrado observada. Veamos entonces cómo sería el cálculo para la primera casilla de la tabla. Tomamos la frecuencia observada, 1, le restamos la frecuencia esperada, que es 3,3, y puesto que la diferencia nos dará negativa, le sumamos 0,5 al resultado. Le vamos al cuadrado y dividimos por la frecuencia esperada, que era 3,3. Del mismo modo que hemos hecho para esta casilla, repetiremos los cálculos para las siguientes casillas. En el caso de esta casilla la diferencia me da positiva, por lo tanto le resto 0,5. Y con esto tengo los 6 componentes que necesito para calcular el valor de chi cuadrado observado. Veamos ahora los resultados que me da cada uno de esos cálculos. Los resultados que obtengo para cada uno de esos 6 componentes son respectivamente 0,98, 0,0022, 0,44, 1,2 y 0,0028 y 0,53. Si sumamos esos 6 valores, obtenemos un valor observado de 3,16. De modo que este es el valor de chi cuadrado observada, 3,16. En el tercer paso buscaríamos el valor crítico correspondiente a esta tabla de contingencia, que sería un valor chi cuadrado con 2 grados de libertad, resultado de multiplicar una fila por 2 columnas. Recordemos que los grados de libertad eran igual al número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1 y cuya probabilidad acumulada es 1 menos alfa, en este caso 0,95, puesto que nuestro alfa será siempre de 0,05. Y ahora tendríamos que buscar en la tabla de chi cuadrado este valor. Bien, aquí tengo la tabla de chi cuadrado y ahora tengo que buscar para 2 grados de libertad y una probabilidad acumulada de 0,95 y veo que el valor que me ofrece la tabla es 5,99. Por tanto, ese será mi valor crítico y ya en el cuarto paso comparo mi valor observado con mi valor crítico y observo que mi valor observado es más pequeño que mi valor crítico. Por lo tanto, mi decisión final será aceptar la hipótesis nula. Como conclusión, puesto que he aceptado la hipótesis nula, concluyo que, a pesar de lo que aparentemente veíamos en la tabla, no existe evidencia estadística de que exista asociación entre el estado civil y la religiosidad. Bien, y una vez que hemos visto la prueba chi cuadrado para tablas de contingencia, vamos a ver ahora el siguiente tema, que es el correspondiente a los contrastes no paramétricos. Como recordaréis, hemos visto una serie de contrastes que utilizan como estadísticos fundamentales la media, la varianza, etcétera, que son los contrastes paramétricos. Entre ellos hemos visto la prueba T para una muestra, la prueba T para 2 muestras independientes o la prueba T para muestras relacionadas.
Estos contrastes se llaman paramétricos porque, como recordaréis, en sus hipótesis nulas lo que se plantea es algo acerca del valor de uno o más parámetros. Y además estas pruebas, puesto que se basan en la media y en la varianza, requieren de una serie de condiciones para poder ser aplicadas. La primera de las cuales es que los datos tienen que ser cuantitativos, es decir, la media y la varianza son estadísticos que solo se pueden aplicar a variables que estén medidas al menos en escala de intervalo y por lo tanto es necesario que estas variables sean cuantitativas. No se podrían aplicar, por ejemplo, con variables ordinales. Y además estos contrastes de manera no explícita asumen que se cumple una serie de supuestos que son conocidos como los supuestos del contraste. El más importante de estos supuestos para nuestros objetivos es el de normalidad, es decir, en estos contrastes se asume siempre que la distribución de la variable que estamos sometiendo a contraste es una distribución normal. Por lo tanto, en los casos en los que la variable no tenga una distribución normal, este tipo de contrastes no son recomendables y por ello constituye una limitación de los contrastes paramétricos, es decir, son los contrastes más deseables, son los contrastes más potentes, pero requieren de una serie de condiciones, entre las cuales resaltamos estas dos, que los datos tienen que ser cuantitativos y que además tienen que tener, la variable que sometemos a contraste, tiene que tener distribución normal. En el caso de la inferencia no paramétrica, tenemos un conjunto de pruebas estadísticas que tienen en común la característica de que no están basadas en parámetros poblacionales y que no precisan del cumplimiento de los supuestos paramétricos, es decir, estos que hemos comentado, que los datos sean cuantitativos, que la distribución sea normal, etc. Por lo tanto, dentro de esta familia de contrastes, tenemos algunas pruebas que son interesantes porque pueden aplicarse en aquellas condiciones en las que no sería posible aplicar contrastes paramétricos. Por ejemplo, si los datos son ordinales o si la distribución de la variable no es normal. Dentro de esta familia, por tanto, vamos a ver dos tipos de contrastes no paramétricos, que son, por un lado, los contrastes para datos ordinales, que como veremos son alternativas a contrastes paramétricos que ya hemos visto, y por otro lado, las pruebas de bondad de ajuste, que son un tipo de contrastes no paramétricos totalmente distintos. Dentro del primer grupo, de los contrastes para datos ordinales, veremos dos pruebas, la prueba Udemann-Whitney para dos muestras independientes y la prueba T de Wilcoxon para dos muestras relacionadas. Estos dos contrastes utilizan datos ordinales y por lo tanto no precisan del cumplimiento de ningún tipo de supuestos, puesto que para estos datos no es necesario exigir la normalidad de la distribución. Y por tanto son buenas alternativas a la prueba T para muestras independientes y a la prueba T para muestras relacionadas, respectivamente, cuando no se cumplen las condiciones necesarias para aplicarlas, es decir, cuando los datos son o bien ordinales o bien son cuantitativos pero no tienen distribución normal. Veamos entonces el primero de estos dos contrastes, que es la prueba Udemann-Whitney. Una cosa que es muy importante tener en cuenta en cuanto a la prueba Udemann-Whitney y también en cuanto a la prueba T de Wilcoxon es que estos contrastes no trabajan con la información original de los datos, sino que la convierten a información ordinal que llamamos rangos y por tanto, puesto que el contraste se hace siempre sobre los datos en rangos, no es necesario cumplir con ningún tipo de supuestos, puesto que para este tipo de datos no existen supuestos. En cuanto a lo que es un rango, tenemos un ejemplo aquí arriba donde podemos ver cómo obtener rangos a partir de un conjunto de puntuaciones. Aquí tengo una serie de puntuaciones, 9, que voy a convertir en rangos. Lo primero que tengo que hacer, puesto que los rangos indican el orden, es colocarlas ordenadas. Aquí las tengo ordenadas de menor a mayor. 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7 y 8. Y a continuación voy asignándole rangos en función de su valor. Los rangos se asignan siempre de tal modo que el rango 1 se asigna al valor más bajo, por lo tanto en este caso se asignaría al valor 1 de los datos y así sucesivamente. En caso de que haya empate, lo que asignaré será el rango promedio de los rangos que le correspondiesen a las n puntuaciones que estén empatadas. Por ejemplo, aquí
Puedo ver que hay dos treses, 3 y 3. Los rangos que les corresponderían serían los rangos 2 y 3, puesto que ya he asignado el rango 1. Y lo que hago ahora es asignarles tanto a uno como al otro el promedio de esos dos rangos 2 y 3, es decir, 2,5. Por lo tanto, me queda que el valor 1 tiene asignado el rango 1 y el valor 3 tiene asignado el rango 2,5. Una vez asignados los rangos 2 y 3, el siguiente valor 4 recibiría el siguiente rango, que también es 4. El siguiente valor 5 recibiría el siguiente rango, que también es 5. Y el siguiente valor 6, puesto que está repetido, recibiría el promedio de los rangos correspondientes, que serían 6 y 7, de modo que le asignaríamos 6,5 a cada uno de ellos, de modo que tengo asignados ya los rangos 6 y 7. Al valor 7 le correspondería el siguiente rango, que es 8, y al valor 8 el último rango, que es 9. Fijémonos que el último rango siempre coincide con el n, es decir, si tenemos n puntuaciones, los rangos irán desde 1 hasta n. En caso de que el promedio se tenga que asignar a más de dos rangos, pues simplemente se tomará la media de los 3, 4, 5 rangos correspondientes y se le asignarán a todas las puntuaciones que estén empatadas. Pues bien, una vez convertidos en rangos, tenemos a los sujetos clasificados en función del resultado original. Cuanto más bajo fuera el resultado original, más bajo será también el rango asignado, y cuanto más alto el valor original, más alto el rango asignado. Una vez que tenemos a los dos grupos independientes con sus rangos asignados, la prueba, como vemos, se basa en las comparaciones entre pares de los miembros de ambos grupos, es decir, pares formados por un miembro de un grupo y un miembro del otro. Lo que hacemos con cada uno de estos pares es comparar los rangos que tienen esos dos sujetos y de los dos ganará aquel que tenga el rango más pequeño. Fijémonos que los rangos son clasificaciones y en el caso de las clasificaciones, cuanto más pequeño sea el valor, mejor. Es decir, si estoy clasificando a los participantes en una prueba deportiva, el que gana la prueba es el que llega de primero. Después sería el que llega de segundo y a continuación iría el que llega de tercero. Por lo tanto, los rangos se asignan de tal modo que la mejor puntuación posible es 1 y las demás irían a continuación. Pues bien, al comparar a los sujetos de los dos grupos, le asignaré la victoria a aquel que tenga el rango más pequeño. En cuanto al número de comparaciones que tendré que hacer, pues serán iguales al número de sujetos que tenga el grupo 1, que represento aquí en esta tabla por las filas, multiplicado por el número de sujetos que tenga el grupo 2, que estaría en las columnas. Es decir, que si tengo dos grupos, uno de 5 sujetos y otro de 3, el número de comparaciones posibles sería de 15, 5 por 3. Una vez que he hecho todas las comparaciones, calculo el valor del estadístico U, que es el número de veces que los sujetos del grupo peor clasificado superan a los sujetos del grupo mejor clasificado. ¿Qué entiendo por grupo peor clasificado? Puesto que hemos dicho que los rangos son mejores cuanto más pequeños, el grupo peor clasificado será aquel que tenga un rango medio más grande, mientras que el grupo mejor clasificado será aquel que tenga un rango promedio más pequeño. Por lo tanto, U es el número de veces que los sujetos del grupo con mayor rango medio superan a los sujetos del grupo con menor rango medio. Puesto que la hipótesis nula espera que no haya diferencias entre los dos grupos, recordamos que la hipótesis nula siempre plantea que no hay efectos, en este caso planteará que no hay diferencias, pues entonces nos encontraremos con que lo que espera la hipótesis nula es que la mitad de las comparaciones sean favorables a un grupo y la otra mitad sean favorables al otro. Es decir, que de las n1 por n2 comparaciones posibles, la hipótesis nula espera que la mitad favorezcan a un grupo y la otra mitad favorezcan a otro. Por tanto, el valor esperado para U, según la hipótesis nula, será n1 por n2 partido por 2. Veamos ahora los pasos del contraste. Los pasos que vamos a seguir para llevar a cabo un contraste según la prueba U de Mann-Whitney
son, en primer lugar, como siempre, plantear las hipótesis. Nuestra hipótesis nula planteará que no hay diferencias entre los dos grupos, o lo que es lo mismo, expresado para los datos en rangos que manejamos, lo que plantea la hipótesis nula es que estos rangos se distribuyen por igual en ambos grupos, es decir, que habrá la misma proporción de sujetos mal clasificados, mediocremente clasificados y bien clasificados en ambos grupos. Por su parte, la hipótesis alternativa planteará que los rangos no se distribuyen igual en ambos grupos, por lo tanto, un grupo estará mejor clasificado que el otro. El estadístico de contraste, como podemos ver, es una Z, donde en el numerador tendremos la diferencia entre el verdadero valor de U en los datos y el valor planteado por la hipótesis nula para U, que será, como hemos dicho, N1 por N2 partido por 2. Y todo esto lo dividimos por la desviación típica de U, que como vemos es la raíz cuadrada de su varianza, que es N1 por N2 por N1 más N2 más 1, todo ello dividido entre 12. Con esto obtendremos una Z, por tanto, en el tercer paso buscaríamos los valores críticos correspondientes a alfa medios y 1 menos alfa medios. Y a continuación, en el cuarto paso, tomaríamos la decisión, como con cualquier otro contraste que utilice una Z, es decir, si en valor absoluto Z observada es mayor que Z crítica, pues rechazaré la hipótesis nula. Y si por el contrario Z observada no es mayor que Z crítica, entonces aceptaré la hipótesis nula. En el primer caso estaré diciendo que sí hay diferencias entre los dos grupos, mientras que en el segundo caso estaré aceptando que posiblemente no haya diferencias entre los dos grupos. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo llevar a cabo este contraste. En este ejemplo tenemos a 10 aspirantes de un total de 30 que se presentaron a un puesto de trabajo y que fueron clasificados de acuerdo con los resultados que obtuvieron en una prueba de selección de personal. Es decir, que el sujeto mejor clasificado de los 30 recibió un valor de 1 y el sujeto peor clasificado de esos 30 recibió un valor de 30. Pues bien, de estos 10 sujetos que hemos seleccionado, 5 son obreros especializados, indicado en la parte izquierda por la letra E, y los otros 5 son obreros no especializados, indicado por las letras N. Bien, pues lo que queremos saber es si el hecho de ser especializado o no especializado ha influido en las clasificaciones que han obtenido estos 10 aspirantes. Por lo tanto, tenemos dos grupos, un grupo de 5 sujetos especializados y otro grupo de otros 5 sujetos no especializados. Los sujetos no están emparejados entre sí, por lo tanto, se trata de un caso de muestras independientes. Lo primero que tenemos que hacer es convertir las clasificaciones originales en rangos. Recordemos que las clasificaciones originales ya eran rangos, pero iban de 1 a 30. Y en el caso de nuestros datos solo tenemos 10 sujetos, por lo tanto los nuevos rangos irán de 1 a 10. De modo que le asignamos el rango 1 al valor más pequeño, que sería 3, el siguiente rango al valor más pequeño, que sería 7, siguiente a 8, y así sucesivamente hasta asignarle rangos a las 10 clasificaciones. Bien, y una vez que tenemos asignados los rangos, que irán de 1 a 10 a los valores originales, lo que hago es representar de nuevo estos rangos, pero en una tabla aparte. Ahora voy a separar los rangos en función de que perteneciesen a los sujetos de un grupo u otro, de tal modo que ahora voy comparando cada rango y viendo a qué grupo pertenecía. En el caso del rango 1 veo que pertenece a un sujeto del grupo especializado, lo mismo que el rango 2, el rango 3 y el rango 4. En el caso del rango 5 veo que corresponde a un sujeto no especializado, al igual que el rango 6, mientras que el rango 7 corresponde a un sujeto del grupo especializado y los rangos 8, 9 y 10 a sujetos del grupo no especializado. Lo siguiente que voy a hacer es calcular el rango medio, es decir, voy a sumar los rangos y dividirlos por el tamaño del grupo.
Como veo, las sumas me dan respectivamente 17 y 38. Si divido estos valores por el tamaño de cada grupo, que es 5, obtendré un rango medio de 3,4 para el grupo especializado y de 7,6 para el grupo no especializado. Por lo tanto, el grupo peor clasificado es el no especializado. De modo que el valor de U será el número de veces que los sujetos no especializados superen a los sujetos especializados. Bien, ¿cómo cuento ahora el valor de U? Lo que hago es mirar en el grupo especializado y ver cuántos sujetos del otro grupo superan a cada uno de los sujetos del grupo especializado. Por ejemplo, el primer sujeto tiene rango 1, nadie del grupo no especializado tiene un rango más pequeño que ese, por lo tanto, U para ese sujeto vale 0. Lo mismo en el caso del siguiente sujeto, que tiene rango 2, nadie del grupo no especializado tiene un rango superior, perdón, nadie del grupo especializado, nadie del grupo no especializado tiene un rango inferior. Lo mismo para el sujeto con rango 3, para el sujeto con rango 4 y únicamente el sujeto con rango 7 se encuentra con que hay 2 del grupo no especializado que le superan. Por lo tanto, sumando estos valores obtenemos un total de 2. Ese sería el valor de U. Para interpretar con más claridad qué significa este valor de 2, lo que hacemos es contar cuántas veces los sujetos especializados superan a los no especializados. Vamos a llamarle U2 a este segundo valor de U. Y en este caso lo que contaremos es, para cada sujeto del grupo no especializado, cuántos sujetos del grupo especializado le superan. El primer sujeto del grupo no especializado es el que tiene una puntuación, un rango de 5, y como vemos a este le superan 4 sujetos del otro grupo, al siguiente con rango 6 también le superan 4, y a los 3 que nos faltan, que tienen los rangos 8, 9 y 10, le superan todos los sujetos del otro grupo. Por lo tanto, 5 sujetos superan a este que tiene un rango 8, los mismos 5 superan al que tiene rango 9 y los mismos 5 superan al que tiene rango 10. Si sumamos estos dos valores, tenemos 15 y 8, 23. Y si sumamos estos dos, obtendremos 25. ¿Qué es 25? 25 es el número total de comparaciones posibles entre los dos grupos. Recordemos que los grupos tenían 5 sujetos cada uno, por lo tanto el número de comparaciones es n1 por n2, o sea, 5 por 5, que son 25. Y de esas 25, solo 2 corresponden a victorias del grupo no especializado, mientras que las otras 23 comparaciones corresponden a victorias del grupo especializado. Por tanto, ¿qué nos está diciendo este resultado? Nos está diciendo que el grupo especializado es mucho mejor que el no especializado, puesto que hay una gran diferencia en cuanto a los resultados de ambos grupos en esas comparaciones de rangos. ¿Qué es lo que espera la hipótesis nula? Pues lo que espera es que la mitad de esas comparaciones fueran a favor de un grupo y la otra mitad fuesen a favor del otro. Por lo tanto, lo que esperaría es que de las 25 comparaciones, 12,5 fuesen a favor del grupo especializado y las otras 12,5 fuesen a favor del grupo no especializado. Por lo tanto, como vemos, hay una gran diferencia entre lo observado, que es 2, y lo esperado, que es 12,5. Con esto podemos calcular ya el contraste. Vamos en primer lugar a plantear las hipótesis. Recordamos, la hipótesis nula plantea que los rangos se distribuyen por igual en las dos variables, mientras que la hipótesis alternativa planteará que los rangos no se distribuyen igual. En segundo lugar, calcularíamos el estadístico de contraste, que es una z, y ahí tendríamos el valor de U, 2, menos el valor esperado según la hipótesis nula, que como ya hemos dicho es 12,5, dividido por la desviación típica de U, que sería N1 por N2, o sea, 25, por N1 más N2 más 1, o sea, 5 más 5 más 1, 11, y dividido por 12. En el numerador tendremos que la diferencia es menos 10,5 y en el denominador tendremos 275 dividido entre 12.
Finalmente, el valor de z observada será menos 2,19. En tercer lugar, buscaríamos el valor crítico para las probabilidades alfa medios y 1 menos alfa medios, que, como ya sabemos, corresponden a los valores menos 1,96 y más 1,96 respectivamente. Y en tercer lugar, haríamos la comparación entre el valor observado y el crítico. Y vemos que el valor observado es mayor que el valor crítico, por lo tanto mi decisión será rechazar la hipótesis nula. De modo que concluyo que sí ha influido el hecho de ser especializado o no especializado en el resultado de la clasificación para ese puesto de trabajo. Concretamente, los sujetos del grupo especializado han quedado significativamente mejor clasificados que los sujetos del grupo no especializado. Una vez que he rechazado la hipótesis nula, lo siguiente que haré será comprobar qué ocurre si reduzco el nivel de riesgo del contraste, es decir, si reduzco el valor de alfa. Acabo de hacer el contraste con un alfa de 0,05. Veamos qué ocurre si utilizo un alfa de 0,01. Recordemos que esto solo afecta a los pasos 3 y 4, es decir, necesitaré dos nuevos valores críticos, porque ahora alfa medios es 0,005 y 1 menos alfa medios es 0,995. Voy a buscar estos valores en la tabla de la curva normal. Bien, aquí tengo la tabla de la curva normal. Si busco la probabilidad 0,005, veré que no hay un único valor porque no me aparece una z con la probabilidad exacta correspondiente a 0,005. Tengo un valor que está justo por debajo, cuya probabilidad es 0,0049, y otro valor que está justo por encima, cuya probabilidad es 0,0051. Estas dos z son respectivamente menos 2,58 y menos 2,57. Voy a coger de las dos la más restrictiva, la que hace más pequeña la zona de rechazo, que será menos 2,58. Por tanto, ese será mi valor crítico. Y ahora sé que el otro valor que estoy buscando será más 2,58, puesto que estos valores son simétricos. Y ahora ya con estos dos valores críticos encontrados puedo comparar de nuevo el valor observado con el crítico y me encuentro que para este nuevo alfa el valor observado es menor que el crítico, lo cual me lleva a la aceptación de la hipótesis nula. Y concluyo que reduciendo el alfa a 0,01 no es posible rechazar ya la hipótesis nula, de modo que el contraste es significativo, pero solo para un alfa de 0,05. Veamos ahora el caso de la prueba T de Wilcoxon para dos muestras relacionadas. Un aspecto común a la prueba T de Wilcoxon y a la prueba U de Mann-Whitney es que ambas trabajan con la información ordinal en rangos, de modo que también en este caso no es necesario cumplir con ningún tipo de supuestos, puesto que se asume que los datos con los que se va a hacer el contraste son datos ordinales. ¿En qué se basan estos rangos? Pues se basan en las diferencias que hemos encontrado entre las puntuaciones de los dos grupos, es decir, puesto que tenemos dos muestras relacionadas, como ya sabemos por el contraste paramétrico correspondiente, podemos llevar a cabo el contraste a partir de las diferencias entre los pares de valores relacionados. En el caso de la prueba T de Wilcoxon, la estrategia es la misma, es decir, calcularemos estas diferencias y veremos que algunas son positivas, otras son negativas y otras son cero. Pues bien, la prueba se basa en los rangos asignados a los valores de esas diferencias, de tal modo que se le asignará el rango 1 a la diferencia más pequeña, sea positiva o negativa, el rango 2 a la siguiente y así sucesivamente. Una parte que es importante tener en cuenta es que si la diferencia resulta ser 0, entonces no se tiene en cuenta. Es decir, los rangos se asignan a todas las diferencias que sean no nulas. Y lo que haremos a continuación, una vez asignados los rangos, es separarlos en suma de rangos positivos y suma de rangos negativos, que son respectivamente los rangos correspondientes a las diferencias positivas, por un lado, o a las diferencias negativas por el otro. De esas dos sumas, t será el valor más pequeño. Podemos darnos cuenta de que lo que espera la hipótesis nula es que esas dos sumas de rangos, las correspondientes a diferencias negativas
y las correspondientes a diferencias positivas sean iguales. Y por lo tanto, lo que espera t es que la suma de rangos sea idéntica en ambos casos y que por tanto el valor de t debería ser la mitad del valor de la suma de los rangos. Veamos ahora cuáles son los pasos del contraste. En cuanto a las hipótesis de la prueba, la hipótesis nula plantea que la mediana de las diferencias debería valer 0, es decir, lo que espera la hipótesis nula es que de esas diferencias el 50% sean negativas y el otro 50% sean positivas, de modo que la mediana se encuentre justo entre ambas y por tanto se encuentre en el valor 0. Eso quiere decir que, como hemos planteado, la suma de los rangos negativos y la suma de los rangos positivos deberían ser idénticas, según la hipótesis nula. Por el contrario, la hipótesis alternativa plantea que la media de las diferencias no es 0, de modo que habrá más diferencias de un signo que de otro, o bien hay más diferencias negativas que positivas, o bien hay más diferencias positivas que negativas. El estadístico de contraste se basará en la diferencia entre el valor de t y el valor esperado para t por la hipótesis nula, que como vemos a la derecha es igual a n por n más 1 partido por 4 y dividido por la desviación típica de t, que como vemos es la raíz cuadrada de 2n más 1 por t medios partido por 6, donde t medios, como ya hemos dicho, es n por n más 1 partido por 4. En cuanto a la varianza, vamos a olvidarnos por ahora de ella. Se trata de la varianza correspondiente a la suma de n rangos. Vamos a ver por qué la suma de n rangos vale n por n más 1 partido por 2 y por qué, por tanto, el valor planteado por la hipótesis nula es n por n más 1 partido por 4. Pensemos en primer lugar que si tenemos una serie de rangos que van desde 1 hasta n, es decir, los rangos empiezan en 1 hasta n, si queremos saber cuánto suman esos n rangos, lo que hacemos es colocar debajo esos mismos rangos, pero en orden inverso. Y una vez que los tenemos colocados, hacemos las sumas de los rangos que están en la misma columna y veremos que todos ellos suman n más 1. Por lo tanto, la suma por duplicado de los n rangos es igual a n veces n más 1. Si sumamos todos estos valores, tenemos n veces n más 1. Y puesto que los hemos sumado dos veces, los dividiremos por 2, de modo que la suma de n rangos vale n por n más 1 partido por 2. Y por tanto la mitad de esa suma de rangos será n por n más 1 partido por 4. En el tercer paso buscaríamos los valores críticos de z para alfa medios y 1 menos alfa medios, como ya sabemos, y en el cuarto paso haríamos la comparación entre el valor observado de z y el valor crítico, tomando las decisiones según ya conocemos, en función de que el valor observado esté dentro de la zona de aceptación o situado fuera de ella. Veamos ahora un ejemplo de este contraste. En este ejemplo tenemos las clasificaciones de 7 deportistas antes y después de cambiar de preparador físico. Y lo que nos preguntamos es si este cambio de preparador físico ha tenido algún efecto sobre sus clasificaciones. Lo primero que nos tenemos que fijar es que, al igual que en el caso de la prueba U, los datos que tenemos aquí son datos ordinales, es decir, que el valor 8 que ha obtenido el primer sujeto antes de cambiar de preparador no es una puntuación, sino que es el orden en que llegó a la meta, es decir, llegó de octavo, mientras que después de cambiar de preparador físico llegó de cuarto. Por lo tanto, en el caso de las clasificaciones, como vemos, el resultado es mejor cuanto más pequeño sea el valor. En el caso de este sujeto, por tanto, lo que hemos encontrado es que ha mejorado de antes a después, ha mejorado en su clasificación. Si calculamos las diferencias, veremos que antes menos después nos dará una diferencia positiva que vendrá a indicar que el sujeto ha mejorado. Por el contrario, entonces, si la diferencia es negativa, vendrá a indicar que el sujeto ha empeorado. Por ejemplo, el caso del sujeto 2 es de este tipo. Y recordemos que si encontramos alguna diferencia 0, no la tendremos en cuenta luego a la hora de asignar los rangos. Bien, en este caso no tenemos ninguna diferencia 0, por tanto los rangos irán desde 1 hasta 7, puesto que tenemos 7 diferencias. Y ahora les asignamos a cada una de ellas el rango correspondiente
recordando que no tenemos en cuenta el signo, sino la magnitud de la diferencia. Por tanto, el rango 1 irá para la diferencia más pequeña, que es -2. El rango 2 le correspondería a la diferencia 4, pero como tenemos 2, los rangos serían 2 y 3. Les asignamos 2,5 a cada uno de estos dos valores. El siguiente rango 4 se lo asignaremos a la siguiente diferencia. Y así sucesivamente. De modo que ya tenemos asignados los 7 rangos. Y ahora separamos los correspondientes a diferencias positivas y negativas. Solo había dos diferencias negativas. Los rangos que les corresponden son 1 y 2,5. Y el resto de rangos son positivos. Por lo tanto, si sumamos los rangos, ahora veremos que el valor de t es 3,5, que es la menor de las dos sumas de rangos negativos y positivos. Fijémonos que si sumamos los rangos correspondientes a diferencias positivas y negativas, es decir, los dos valores que hemos encontrado, 24,5 más 3,5, nos dan 28. ¿Y qué es 28? 28 es la suma de los rangos de 1 a 7, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 nos da como resultado 28. Por tanto, lo que espera la hipótesis nula es que de este valor la mitad corresponde a las diferencias positivas y la otra mitad a las diferencias negativas, de modo que ya sabemos que el valor de t medios es 14. Y ahora ya podemos llevar a cabo el contraste. En el primer paso planteo la hipótesis nula y alternativa, y en el segundo paso calcularé el estadístico de contraste. En el numerador de ese estadístico de contraste tendré por un lado el valor de t menos el valor esperado según la hipótesis nula, que como ya hemos dicho es 14, dividido por la desviación típica de t, que sería 2n más 1, que serían 15, por t medios, que era 14, y dividido por 6. En el numerador me quedará menos 10,5 dividido por la raíz de 35, que me da una z de menos 1,77. En el tercer paso buscaré los valores críticos para alfa medios y 1 menos alfa medios, y que son, como ya sabemos, menos 1,96 y más 1,96. Y ya en el cuarto paso comparo mi valor observado 1,77 con el valor crítico 1,96 y observo que z observada es más pequeña, con lo cual la decisión será aceptar la hipótesis nula. Y por tanto concluyo que no hay diferencias significativas en las clasificaciones obtenidas por los atletas con el cambio de preparador físico. Fijémonos que este resultado es un poco contradictorio con lo que aparece en los datos. Vemos que muchos atletas mejoran. Este atleta mejora en sus clasificaciones, este también, este también, este también y este también. Es decir, de los 7 atletas, 5 mejoran y solo 2 empeoran. Sin embargo, la magnitud de este cambio no es suficiente como para llevarnos a rechazar la hipótesis nula. Y es por eso que hemos tenido que aceptarla al final de este contraste. Bien, y vamos ahora con la otra prueba que nos queda por ver dentro de la familia de contrastes no paramétricos, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Como hemos dicho, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba de bondad de ajuste. Las pruebas de bondad de ajuste lo que hacen es comparar dos fuentes de datos, una la fuente empírica y otra la esperada por la hipótesis nula, y ver lo bien que ajustan una a la otra. En caso de que el ajuste sea bueno, aceptaríamos la hipótesis nula, y en caso de que el ajuste entre las dos fuentes sea malo, rechazaríamos la hipótesis nula. Lo que hace la prueba de Kolmogorov concretamente es comparar la distribución acumulada de los datos muestrales con la distribución acumulada normal. Por lo tanto, nos permite comprobar la hipótesis nula de si nuestros datos se distribuyen conforme a la distribución normal. Este es uno de los pocos casos en los que nos interesa aceptar la hipótesis nula, puesto que aquí nos interesa que haya ajuste entre nuestros datos y la distribución normal. Por el contrario, si rechazamos la hipótesis nula, estaremos diciendo que no hay ajuste entre la distribución acumulada de nuestros datos
y la distribución acumulada normal, con lo cual no podremos asumir normalidad de la distribución para nuestra variable. Recordemos que una de las características de las pruebas paramétricas era que, además de plantear el valor de uno o más parámetros en la hipótesis nula, precisaban del cumplimiento de una serie de supuestos, y entre esos supuestos estaba el de normalidad de la distribución de la variable que se sometía a contraste. Pues bien, la prueba de Kolmogorov-Smirnov nos permitiría comprobar si se puede mantener este supuesto o no, es decir, si cumplimos con el supuesto de normalidad de nuestra variable o si no se da el caso. ¿Cómo se lleva a cabo la comprobación de la bondad de ajuste entre la distribución acumulada de nuestros datos y la distribución acumulada normal? Pues lo que hacemos es calcular las diferencias entre las proporciones acumuladas empíricas, es decir, las proporciones acumuladas que observamos en nuestros datos, y las proporciones acumuladas, por el otro lado, derivadas de la distribución normal estandarizada, y que son las probabilidades esperadas por la hipótesis nula. Es decir, comparamos proporciones acumuladas empíricas con probabilidades acumuladas teóricas. De todas estas discrepancias tomaremos la mayor de ellas, sea positiva o negativa, en valor absoluto. Por lo tanto, a esa diferencia le llamaremos Dmax. En el gráfico podéis apreciar cómo se calculan estas diferencias. Por ejemplo, esta es la proporción acumulada empírica encontrada para la puntuación 2, mientras que esta otra sería la probabilidad esperada por la hipótesis nula y correspondiente a la distribución normal. La diferencia es este valor que tenemos aquí, mientras que en este otro caso tendríamos para otra puntuación la proporción empírica encontrada en los datos y la probabilidad teórica. En este caso la probabilidad es mayor que la proporción encontrada, con lo cual la diferencia será de signo opuesto a la comentada. En cuanto a la curva que veis de color azul, es lo que se llama una sigmoide y es la curva correspondiente a las probabilidades acumuladas de la distribución normal. Es decir, esta curva representa los valores que consultamos en la tabla de la distribución normal. Dado que se trata de datos acumulados, tanto las proporciones como las probabilidades acumuladas estarán entre un mínimo de 0 para los valores más bajos hasta un máximo de 1 para los valores más altos. En cuanto a los pasos necesarios para llevar a cabo la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, tendremos, como siempre, en el primer paso el planteamiento de las hipótesis nula y alternativa. En este caso, la hipótesis nula, que siempre lleva el signo igual, planteará la identidad de las dos distribuciones, la distribución acumulada de nuestros datos, por un lado, que representaremos por f sub x, y la distribución acumulada normal, que representaremos por f sub s de x. Por lo tanto, como ya habíamos comentado, lo que nos interesa en la prueba de Kolmogorov-Smirnov es aceptar la hipótesis nula, puesto que eso implicaría que nuestra variable tiene una distribución normal. En el caso de la hipótesis alternativa, plantea que ambas distribuciones son distintas y, por lo tanto, que nuestra variable no tendría una distribución normal. En el segundo paso, Dmax será nuestro estadístico de contraste, es decir, la máxima diferencia en valor absoluto que hay entre las proporciones acumuladas empíricas en nuestros datos y las probabilidades acumuladas obtenidas en la tabla de la distribución normal para las mismas puntuaciones. En el tercer paso, compararíamos el valor de Dmax con el valor crítico obtenido en la tabla de Kolmogorov-Smirnov, que tenemos aquí representada, y que buscaríamos para un valor de n y para un nivel de riesgo dado, es decir, para un alfa de 0,05. Finalmente tomaremos la decisión, de tal modo que si en valor absoluto la diferencia máxima es mayor que la diferencia crítica, entonces el desajuste encontrado, que representa esa diferencia, es demasiado grande y por tanto rechazaremos la hipótesis nula, concluyendo que las dos distribuciones son diferentes. Por el contrario, si la diferencia máxima no es mayor que la diferencia crítica, entonces está dentro de lo aceptable para las discrepancias que se pudieran encontrar y eso nos llevaría a la aceptación de la hipótesis nula y por tanto al planteamiento de identidad entre las dos distribuciones acumuladas. Fijémonos que si la diferencia máxima
supera el corte con respecto a la diferencia crítica, cualquier otra diferencia también lo superaría, puesto que la máxima es la diferencia más extrema encontrada. Y ahora, para ejemplificar cómo se lleva a cabo este contraste, vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo tenemos 5 puntuaciones formadas por los valores 6, 3, 1, 2 y 4, que han sido obtenidas por una muestra de 5 sujetos, es decir, cada sujeto ha obtenido una puntuación. Y queremos saber si podemos asumir que estas 5 puntuaciones tienen una distribución normal. Bueno, en primer lugar tenemos que reconocer que este ejemplo no tiene ninguna utilidad práctica, sino que es simplemente didáctico, puesto que 5 puntuaciones es un tamaño muy pequeño. Pero por brevedad vamos a utilizar este grupo tan pequeño de puntuaciones. Lo primero que tendremos que hacer es averiguar cuál es la frecuencia acumulada correspondiente a cada una de esas puntuaciones. Es decir, tendremos que averiguar cuál es el número de sujetos que obtienen cada una de esas puntuaciones o menos. Tenemos 5 sujetos, de esos 5 sujetos, uno o menos lo ha obtenido solo el sujeto que ha sacado 1, 2 o menos los 2 sujetos que han obtenido 2 y 1, 3 o menos 3 sujetos, 4 o menos 4 sujetos y 5 o menos 5 sujetos. Como vemos, el último valor de las frecuencias acumuladas coincidirá con el número de sujetos de la muestra, en este caso 5. Una vez obtenidas las frecuencias, las convertiremos en proporciones acumuladas, simplemente dividiendo el valor de la frecuencia acumulada por n, que es 5, de modo que 1 entre 5 me dará 0,2, 2 entre 5 me dará 0,4, 3 entre 5 me dará 0,6, 4 entre 5 me dará 0,8 y 5 entre 5 me dará 1. Es decir, la última proporción acumulada debe coincidir con el valor 1, puesto que la máxima puntuación, no menos, la obtienen el 100% de los sujetos. Una vez que ya tenemos las proporciones acumuladas, vamos a averiguar cuáles son las probabilidades acumuladas correspondientes a estos 6 valores, y para eso tendremos que buscar esas probabilidades en la tabla de la curva normal. Y, por tanto, para poder buscar esas probabilidades en la tabla de la curva normal, tendré que convertir las 5 puntuaciones en zetas, de modo que necesito conocer cuál es la media y cuál es la desviación típica de estas puntuaciones. Vamos a calcular primero la media, que sería el resultado de sumar 6 más 4 más 3 más 2 más 1 y dividirlos entre 5. Nos dará un resultado de 3,2. Para conocer la desviación típica, calcularé primero la varianza a partir de los cuadrados de los valores originales, que son 36, 16, 9, 4 y 1. Y lo dividiré entre n y luego le restaré la media al cuadrado, que era 3,2. Como resultado, tendré que la varianza es igual a 13,2 menos el cuadrado de 3,2, que es 10,24, y por tanto la varianza será finalmente 2,96. De modo que la desviación típica será la raíz cuadrada de este valor, que es 1,72. Y por tanto, ahora puedo calcular las zetas correspondientes a cada una de esas puntuaciones. Por ejemplo, en el caso de 6, la zeta correspondiente será 6 menos su media, 3,2, nos da 2,8, y dividido por la desviación típica, que era 1,72. De modo que la primera z es 1,63. Para el caso de la siguiente puntuación, 4, pues sería 4 menos 3,2, nos da 0,8 entre 1,72, daría 0,47. Y así voy a proceder con el resto de valores averiguando las zetas correspondientes. Una vez calculadas las zetas, una cosa que puedo hacer para comprobar si están bien calculadas es sumarlas. Como sabemos, la media de las puntuaciones z siempre es 0, de modo que la suma debería dar 0 o próximo a 0 por redondeo. De modo que vamos a ver qué resultado nos daría la suma. Tenemos 1,63 más 0,47 menos 0,12 menos 0,7 y menos 1,28.
Como vemos, la suma nos da 0. Por lo tanto, las zetas están bien calculadas. Y lo siguiente que haríamos es ir a buscar cada una de estas zetas a la tabla de la curva normal y averiguar cuál es la probabilidad acumulada que les corresponde. Esas probabilidades las colocaremos en la siguiente columna. Por ejemplo, si buscáis la z correspondiente a 1,63 en las tablas, veréis que la probabilidad que le asigna la distribución normal pues es 0,9474. Por lo tanto, la probabilidad correspondiente a esta z sería 0,9474. Y procederíamos del mismo modo con el resto de zetas. Si buscamos, por ejemplo, 0,47 en la tabla de la curva normal, veremos que la probabilidad que le asigna la tabla es 0,6808. Si buscamos menos 0,12, veremos que la probabilidad es 0,4522. Para menos 0,7 es 0,2420. Y para menos 1,28 es 0,1003. Y ahora ya, en la última columna, lo que vamos a hacer es calcular las diferencias entre las probabilidades acumuladas y las proporciones acumuladas encontradas para los datos. De modo que crearemos una nueva columna que sea proporciones acumuladas menos probabilidades. En esta columna, para el primer dato, veremos que la proporción acumulada es 1, menos 0,9474 nos da una diferencia de 0,0526. Y del mismo modo lo hago para el siguiente valor. La proporción acumulada es 0,8 menos la probabilidad acumulada, que es 0,6808. Me da una diferencia de 0,1192. Y así sucesivamente para el resto de diferencias. Una vez que tengo calculadas todas las diferencias, busco la diferencia más extrema, sea positiva o negativa. En este caso todas las diferencias son positivas y la mayor de todas ellas es 0,158. Por lo tanto, ese será mi valor para diferencia máxima, 0,158. Y ahora ya puedo llevar a cabo el contraste. En primer lugar, planteo las hipótesis nula y alternativa. En el segundo paso, el valor de la diferencia máxima, valor absoluto, es igual a 0,158. Y en el tercer paso buscaré el valor crítico en la tabla de Kolmogorov-Smirnov. Bien, aquí tengo la tabla y como veo, para un n de 5 y para un alfa de 0,05, el valor que me muestra la tabla es 0,565. Por lo tanto, tomaré este valor como valor crítico, es decir, que la diferencia crítica será igual a 0,565. Y ya por último, en el cuarto paso, comparo el valor observado con el crítico. El valor observado es menor que el crítico, por lo tanto, puedo aceptar la hipótesis nula. Puesto que el valor que más discrepa no alcanza a superar la barrera que representa el valor crítico. Puedo asumir, por tanto, que la variable que contienen estas 5 puntuaciones tiene una distribución normal.